Las audiencias del colombiano vamos a disfrutar de una conversación con una persona que además de querer muchísimo, admirar y respetar, pues es un amigo de esta casa y sabe que aquí tiene siempre las puertas abiertas por su carisma, por su talento, por su don de gentes, por lo que es y lo que ha sido para la música colombiana. Así que Santiago Cruz, para mí es un gusto, como siempre, conversar contigo para la gente del colombiano. ¿Cómo estás? Gracias, Claudia. Para mí es un placer conversar contigo siempre y conversar con el público que se acerca al colombiano, que se acerca a mi música a través del colombiano, así que felices. Y hay muchas noticias porque hay un álbum que está cumpliendo 15 años que se llama Cruce de Caminos. Yo después decía, ¿ya 15 años? O sea, ¿en qué momento? Realmente, además, debo hacer la confesión que realmente son 16. Ok, Nos demoramos un poquito en iniciar la fiesta. Realmente son 16, pero lo estamos hablando de 15 años, porque también es cierto que el primer año de Cruce de Caminos no fue fácil. mm, O sea, nosotros vemos en la distancia Baja la Guardia y decimos, no, pues Baja la Guardia, wow. El primer año de Baja la Guardia no fue fácil. No ujú, fue fácil conectar a la gente de la radio con aquel proyecto, porque estamos hablando de épocas pre-plataformas de streaming y demás. Entonces pre- el camino era la radio y no fue fácil conectar a la gente de la radio por los antecedentes. Digamos que yo venía de dos discos, el primero relativamente movido, el segundo realmente con muy poca aceptación, digamos. Y entonces como que no creían mucho en Baja la Guardia, ¿verdad? Entonces el primer año, el 2009, porque la canción salió el 18 de mayo del 2009, ujú, eh, esos primeros que alcanzan a ser como 7 meses. más o menos. Digamos que a los 10 meses el disco o la canción agarró. Ok, La canción agarró y se convirtió o empezó a dar señas de lo que se iba a convertir posteriormente Baja la Guardia, ¿no? ujú, Entonces, digamos que el 2010 fue realmente la explosión de aquel después de disco, porque camino. además después de Baja la Guardia vino Cuando Regreses, y después de Cuando Regreses vino Y si te quedas, ¿qué? Y entonces yo recuerdo que en algún momento había un listado en Colombia de las emisoras de radio que se llamaba el B&B Mercadeo, B larga y V, que tenía como sí, no sé si el monopolio, está bien decirlo, pero era, digamos, el listado el que uno miraba, las disqueras miraban todo. Ujú. Y en aquel momento, de las 5 canciones más escuchadas en Colombia, tres eran de ese disco. Estaban esas, Baja la No. Guardia, Cuando Regreses, Y Y si sí. te quedas, ¿qué? Yo, antes de hablar de lo que vamos a hacer por estos 15 ¿Mm? años, 16 años o por esta celebración, yo sí quiero que nos devolvamos en el tiempo. O sea, ya Claro. dijimos, ya contaste lo que fue que despegara. ¿Cómo fue Mm. grabarlo? Grabarlo fue, uff, a ver, eso estamos hablando del 2008. Ujú. Estamos hablando de que yo estaba quebrado, sin billete. Estamos hablando de que yo estaba eh, como al año y medio de haber terminado un proceso de rehabilitación maravilloso. Digamos que estaba en un proceso de reconstrucción muy, muy, muy grande en muchos sentidos, Ujú. porque además fue el proceso en el que escribí este disco. Y me fui a España con la promesa de un dinero. Me fui a España a trabajar con Nacho Mañó. Ujú. Es un productor que admiro profundamente, ahora es mi hermano, pero en aquel momento pues era un productor, presuntos implicados, Armando Manzanero, Alejandro Sanz, Cero Ramazzotti, Mecano. Era una cosa como, wow, man, era una Ujú. industria por allá que yo sentía estratosférica, ¿no? Y hubo conexión con Nacho y la verdad que el disco terminó haciéndose por la buena voluntad de Nacho, por los buenos oficios de su esposa Gisela, que dijo, yo le tendría paciencia a este muchacho, a este colombiano, y por una frase muy linda de su hija Andrea, que un día nos ayudó a romper la barrera productor-artista,
cuando una noche al final de la jornada dijo, ¿te quedas a cenar? Y puso a Nacho en una situación como incómoda. No tuvieron más remedio que decir, bueno, pues quédate a cenar. Y en esa cena como que se rompió el hielo, se cruzó la barrera del artista productor, empezó a haber una relación mucho más personal, eh, y terminamos grabando un disco con muchas dificultades, pero con mucha ilusión. Ujú, Es cierto que a veces uno se enfoca en las dificultades y eso termina haciendo que el cuento sea muy romántico, pero al final lo que te digo es, había ilusión, había deseo, había hambre, había un apetito por, por, por llevar esto a buen puerto, eh, y sobre todo teníamos fe que tenemos un muy buen proyecto en las manos, ¿sabes? ujú. Y así fue como logramos hacer este disco. Y uno, es que uno dice 15 años, no, no, eso es mucho. Y pasan muchas cosas en Todo de 15 años. tiempo. Y pasan muchas cosas en 15 años. Después de ese disco y de lo que me acabas de decir que pasó, las tres canciones en el top de 5 de las más escuchadas en Colombia, ¿qué tanto le cambió la perspectiva a Santiago Cruz de lo que quería hacer y para dónde iba con su música? No, no me cambió la perspectiva, por el contrario, me confirmó mi perspectiva. Perfecto. Que al final de cuentas, en algún punto, o sea, el loco era uno. El loco era uno que estaba haciendo este tipo de música, mientras que lo que dominaba digamos que la escena musical colombiana era en aquel momento el fenómeno del tropipop. Tropipop. Ujú, ujú. Y estaba empezando a surgir lo urbano, entonces luego el urbano se apodera de todo y pues uno sigue en su carrilito y luego llega todo lo regional mexicano y se apodera de todo y uno sigue en su carrilito. A mí lo que me hizo fue confirmarme pues que no estaba loco y que mi idea de la música había alguien que la compartía, había gente que la compartía. eh, y al final, Clau, yo nunca quise hacer música con la ilusión de esas tres canciones en el top 5 de radio. Es Ok, decir, buen todos, punto. todos queremos triunfar, Sí. todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos pagar el arriendo, ya sea del apartamento, de la casa o de la isla, con el fruto de nuestra música, ¿cierto? Ok, Todos queremos eso, ¿verdad? Ahora, para mí no era la ilusión primaria, para mí era, ¿es con esto o no es? ok. No era, es con esto y si no es con esto, pues me voy a otra cosa a ver si por ahí sí es. No, para mí, ¿ok? Para mí era, Ujú. es por acá y me voy por acá. Entonces a mí no me cambió la perspectiva, sino que me confirmó que había gente que compartía mi idea de canción. Maravilloso. Ya después de todo este tiempo recorrido y bueno, cuando empiezas a hacer memoria y dices, oh por Dios, es que ya este álbum cumple 15 años, hay que celebrarlo. O sea, ¿desde el principio sabías que lo querías celebrar o cómo fue la idea, cómo surgió de hacer 15 de Caminos? Realmente fue un ejercicio de Inception de un amigo que está en la industria, que hace un par de años me dijo, oiga, en tal año se cumplen los 15 de Cruce, ¿no? Eso, espero que usted y su management tengan claro que eso hay que celebrarlo, ¿no? Y Y uno dice, yo, ok. oiga, sabe que sí, me parece una linda idea, me parece un lindo ejercicio. Em, y sobre todo ese disco, es decir, ahora no es que en el 2027 vamos a celebrar los 15 años de a quien corresponda, desde lejos, no, Eso, no, 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 eso. no lo vamos a hacer. Sino que este disco en particular, porque para mí fue el antes y después, para mí fue el disco que abrió oídos y corazones a mi música, Mm, el disco que cambió mi carrera y mi vida, un hito fundamental en mi vida, el disco que tiene la columna vertebral de mi repertorio en los conciertos y de mi catálogo como compositor, ¿sí? El disco que tiene la canción que se canta en bares y en cafés a lo largo y ancho de América Latina, incluso sin saber de quién es la canción, ¿sí? Como y si te quedas qué.
Entonces, tengo la fortuna de haber escrito una canción así y que sea una canción que se mueve como se mueve y que Mm. me lleguen permanentemente versiones distintas desde salsa, merengue hasta regional mexicano, hasta Que- cosas mucho más modernas con la canción, de gente, de pelados de 18 20 años haciendo cosas muy lindas estéticamente con la canción. Y es gente que tenía, fíjate, 4 o 5 años cuando la canción salió, ¿no? Sí, impresionante. Entonces, es un disco, para mí, es un hito en mi vida, en mi carrera y en la relación que tengo con la gente que sigue lo que hago, Ujú. ameritaba esa celebración. ¿Cómo defines entonces que va a ser un álbum en vivo y que Es un vamos a álbum en colaborar vivo, con gente es un álbum en vivo con público a la vieja usanza de los de Unplugged? los unplugged sin que sea un desconectado porque hay instrumentos eléctricos, estamos conectados, digamos. Ujú. Es un disco como, como a la usanza de las primeras filas, eso que hubo en aquel momento de Franco, de Thalía, ¿no? Esas primeras filas tan bonitos que además tuve la oportunidad El de Franco de estar estuviste. en el de Franco. Ujú. Y es que, claro, pues digamos que yo me crié en eso, tocando en vivo, ¿sí? Claro, bares. A mí me gusta esa dinámica con el público, es un público reducido, eran apenas 40 personas en el lugar con todas las facilidades técnicas para hacer un producto de primera calidad. Lo que tocamos es lo que la gente va a oír y va a ver. Wow. Para que tú te hagas una idea, a veces se hace una cosa que se llama los overdubs, que es si algo queda mal, entonces yo me meto después al estudio y lo corrijo y se inserta para corregir lo que hicimos mal. Aquí no hubo un solo overdub. Lo que tocamos es lo que la gente va a oír y va a ver. Y además me armé una banda Wow. que me enorgullece porque creo que es un testimonio muy bonito de la escena musical colombiana, del pop y del pop rock alternativo en la escena musical colombiana de los últimos 15 15 16 años. años. Mm. ¿No? Está mi baterista que lleva conmigo 16 años, Pedro Acosta. Está mi director de banda que lleva conmigo 15 años, Ricardo Muñoz. Está mi corista que es más reciente, Xavi, que Ay, tiene su proyecto como solista, una artista nueva. Está Duplat, que es uno de los nuevos músicos colombianos, digamos, más interesantes. Daniel Está, Duplat. está Diamante Eléctrico, una de las bandas de rock más importantes de Latinoamérica en este momento, colombianísimos, donde está Dani Álvarez en la guitarra, que es padrino de mi hija y yo soy padrino de su matrimonio. Wow. Y además está Juan Galeano, que incluso lo conozco desde antes de Cruce de Caminos, cuando a los dos no nos pasaba nada con la música. ¿En serio? Nos conocemos desde esa época. Wow. Y está Juan Pablo Vega, que es de mis ídolos musicales, amigo del alma, además productor de varias cosas mías ya. Y esa es la banda. Entonces es como una super banda que es un testimonio de la escena musical colombiana. A eso le sumamos a Lucio Feyet, que participa en una canción en la guitarra. Le sumamos a Mateo Sotomonte, que es un pelado de Ibagué nuevecito que está saliendo y que tiene una cabeza privilegiada y que lo quise sumar al proyecto porque pues, es un artista de mi tierra, pero no es porque es de mi tierra, es que es bueno, Bueno. es muy Mm. bueno. Y está Junior y están los Messier Periné. Entonces, digamos que es una bandera colombiana bellísima ondeando en este proyecto y creo que la gente se va a sorprender y a maravillar con la factura de lo que logramos. Y el círculo se cierra porque también está Nacho, de productor. Claro, entonces, a ver, hay muchas razones. Primero, pues que Nacho era el productor de aquel proyecto y quería, tenía mucha ilusión de volver a trabajar con él en algo así, en una grabación en vivo. Uno de los discos emblemáticos de Presuntos Implicados es La Noche, que es un Mm. concierto en vivo en Valencia, que es una locura de concierto. Entonces, digamos que Nacho, y me lo decía acá, mi formación entera es para estar al frente de este tipo de proyectos. Qué ¿Verdad? lindo. Entonces estaba Nacho allí, pero hay otra cosa importante, Clau, y es que, a ver, por más amigos que seamos y por Mm. más cariño y admiración que haya en toda la banda,
pues ahí hay artistas, ahí hay ego, ¿no? Y entonces yo necesitaba un ingrediente como Nacho, Que aterrizara. fuera Ahí está. un cortapicos de ego, porque todos tienen admiración por Nacho. Entonces al final era, nos ponemos al servicio de este tipo que es una Un duro. Biblia, que es un duro, y entonces ahí no hay nada. Ahora, Nacho tenía la generosidad de decir, también quiero su aporte Mm. a, a nuestras ideas, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Em, entonces, el primer lanzamiento es 6 AM con Junior Zamora. Eh, A ver, y- el disco tiene un par de canciones inéditas ok, y el debate estaba en si salir con algo inédito o con algo ya conocido. ok. Como al final es una celebración de los 15 años de un disco, nos pareció que la idea más sensata era salir con algo conocido. Y 6 AM de aquel disco fue una de las canciones que no tuvo versión en aquel proyecto que yo hice, Elementales. Ujú. En Elementales hay versión de Baja la Guardia, en Elementales hay versión de Cuando Regreses y en Elementales hay versión de ¿Y si te quedas qué? Pero 6 AM no tenía, entonces hicimos ahí como todo un Tetris maravilloso de ideas y terminó siendo 6 AM con Junior Zamora, Uf, el primer lanzamiento, porque además es que Junior le trae una frescura y, y un sello tan propio a la vuelta que la manda a un lugar muy especial. qué bonito. Y también vamos a hacer una celebración, lo podemos decir, de concierto, que yo, Así, yo sé que me voy para Bogotá, ya quiero ir. armando, bueno, ya anunciamos la gira por México, se viene una gira por Estados Unidos que estamos a punto de anunciar. Y estamos también armando la gira en Colombia, que tenemos ya la fecha clarísima que tenemos es 17 de octubre en el Movistar Arena, una fiesta de 15 en el Movistar Arena, una celebración de 15 años en el Movistar Arena. Y estamos armando para poder estar en un par de ciudades más eh, para celebrar con la mayor cantidad de gente posible los 15 años de este disco tan especial. Santiago, como siempre, un gusto. Esperamos que este aniversario también pase por Medellín, que Esperamos es lo una mismo. ciudad que te recibe con los brazos abiertos. Estos últimos conciertos han sido una locura, por no decir más. Entonces, nada, ya sabes que aquí esta es tu casa y que siempre estaremos pendientes de lo que pase con Santiago Cruz. Y Gracias, su- Clau. Un beso grande para ti, a toda la gente del colombiano, un abrazo grande y bienvenidos a esta celebración de 15 de Caminos. Esperamos que celebren con nosotros.